Bienvenido Muadicto, te saluda Sator y hoy te traigo una excelente alternativa por si no tienes los recursos suficientes para tener un set mastery en tu White Wizard. Obviamente hay que revisar temas de market y de performance para poder llegar a una muy buena conclusión. Te recomiendo que prestes bastante atención porque si te equivocas puedes incurrir en un gasto innecesario. Antes que nada y como siempre quiero agradecer a los miembros premium de este mes. Ahora sí sírvete un buen vaso de tu bebida favorita, abre tu bolsita de snacks y ponte cómodo que comenzamos. En este video vamos a analizar las dos versiones Ancient que tiene el set Flare del White Wizard, en este caso el Baldur y el Magus. Para tener completo el set Baldur, si lo quisieras tener completo en todas sus piezas y activar todas sus opciones Ancient, tendrías que tener el Helm, el Armor, los Pants y los Gloves. Y en el caso del Magus tendrías que tener el Armor, los Pants, los Gloves y los Boots. Probablemente ya has escuchado esta combinación, y es que lo que se busca a través de esto es llegar a tener 40% de Double Damage, que la verdad es una bestialidad para cualquier personaje en el GMO y sobre todo pues si es un White Wizard que tiene tremendo daño. Entonces, viendo las características que tiene cada set, te das cuenta que al menos en el Baldur, en el Second Effect y en el Third Effect tienes 15% de Increase de Wizard Damage y tienes 10% de Double Damage. Entonces, es necesario que tengamos en el Baldur 3 piezas para poder llegar al Third Effect. En el caso del Magus, como el primer effect que te dan es el Double Damage de 20%, que ya es muy alto, entonces la idea es que debes tener 2 piezas Magus. Entonces, retomando, tendríamos que tener 3 piezas Baldur, las que sean, de las que conforman el set, y 2 piezas Magus, las que sean, que también conforman el set. Entonces, para lograr eso es que deberíamos tener las combinaciones que estás viendo aquí. Tenemos que entender el Helm del Baldur, el Armor del Magus, los Pants de Baldur, los Gloves de Baldur y las Boots de Magus. También puedes tener esta otra combinación, que sería el Helm Baldur, el Armor Baldur, los Pants Magus, los Gloves Baldur y las Boots Magus. Y finalmente te existe una tercera posibilidad, que sería el Helm Baldur, el Armor Baldur, los Pants Baldur, los Gloves Magus y las Boots Magus. Con estas combinaciones vas a lograr tener lo que te expliqué, que serían 3 piezas Baldur y 2 piezas Magus, y con esto podrías desbloquear las opciones de Double Damage. Sea cual sea tu combinación, ya estarías desbloqueando el Third Effect del Baldur y el Second Effect del Magus, entonces tendrías 10% de Double Damage del Baldur y tendrías 20% de Double Damage del Magus. Pero, ¿y entonces cómo llegamos a tener el 40%? Pues aquí en el árbol 400 tienes esta opción, que es la Magic Book Mastery. Como sabes, es obligatorio que tengas el libro, así que no necesitas mayor requerimiento más que subir los niveles que te piden aquí. Y con esta opción tendrías un incremento de 4.68%. O sea, tendrías 4.68% más de Double Damage. En total tendrías 36.68, te faltarían alrededor de 4 puntos porcentuales. Y eso lo obtienes aquí, obviamente, en la habilidad de Increase Double Damage de la rama roja de tu árbol, en donde vas a poder conseguir esos 4 puntos porcentuales que te faltaban. Y con esto vas a poder superar el 40% de Double Damage, que como te dije es una bestialidad. La verdad que es demasiado por un personaje, sobre todo por un White Wizard que tiene un excelente AOE y un excelente daño. Entonces, acá ya tienes 40% de Double Damage, estarías sacrificando quizás el Excellent Damage, que podrías subirlo con otro set Mastery, y también estás sacrificando un poco de Critical Damage, pero en la práctica te vas a dar cuenta que este 40% de Double Damage y también el 15% que te dan de Wizard como parte de la combinación del set Baldur, pues la verdad que te va a ir muy bien, y creo yo, y lo vamos a verificar ahora, que nada que envidiar con un set Mastery. Para esta prueba vamos a utilizar un Blood Angel más 11, que tiene obviamente más adicionales. Como te dije, la diferencia más resaltante es que con este set vas a tener activado lo que son adicionales de Rate, de Critical Damage y de Excellent Damage, además de Ignore. Y bueno, también vas a tener mayor defensa. Obviamente vamos a hacer la prueba para que puedas ver la diferencia entre portar estos sets y qué tanto te conviene, si lo puedes ver como un set definitivo la combinación de Baldur y Magus, o si hay una diferencia grande, o quizás en temas de rendimiento y en temas de precio se mantiene como una excelente alternativa frente a los sets Mastery. Para probarlo estoy trayendo aquí un buen spot de Abyss 3 y vamos a ver ahí cómo va su killing rate. Obviamente los hits que va a recibir son muy altos porque la defensa de este set es baja, así que toca esperar unos minutos para poder ver qué tal le va con la combinación de Magus y Baldur.
Bueno, ya estamos llegando casi a los 5 minutos de prueba. Vemos que el killing rate está más o menos en 0.9. Es un buen killing rate para este spot. Y pues en promedio el daño está alrededor de 1.560.000. A veces llega a 1.570.000 en el normal damage per second. Y el hit más alto que estoy viendo a veces llega a 175.000. Pero digamos que el más común en la combinación de Double y Excellent Damage llega a 155.720, me pareció por ahí. Vamos a esperar a ver que vuelva a salir. Vamos a esperar un ratito ahí para que salga nuevamente, pero era algo de 155.520. Ah, está bueno, 155.520. Es el máximo hit, vamos a decirlo así. Y nuevamente, como les dije, pues estamos en alrededor de 0.9, a veces 0.89 de killing rate, que me parece muy bueno. Ahora vamos a cambiar al set Mastery, que en este caso es el Blood Angel más 11, para ver qué tal nos va. Ya estamos con el set Mastery, que en este caso es el Blood Angel, y vamos a reiniciar el Helper para que pues tomemos también alrededor de 5 minutos y poder ver qué tanta diferencia hay respecto al desempeño de estos dos sets. Ya estamos llegando también a los 5 minutos de hacer esta prueba en el mismo spot, solamente le he cambiado de set, así que no he movido al personaje como tal, solo reiniciamos el Helper y podemos ver que su máximo hit, digamos que llega a 145.000, quedando por debajo del máximo hit Double Damage Excellent que teníamos pues con el Baldur y el Magus. También vemos que en el Normal Damage per Second que está en el Helper pues también está por debajo. Está en el orden de 1.520.000, por ahí a veces llega a 1.530.000, pero sigue por debajo de la anterior prueba. Y en este caso el killing rate a veces y solo a veces por instantes llega a 0.9. En su mayoría se queda en 0.89 o 0.88. Sobre el hit que recibe, pues obviamente es menor que el que recibe con la combinación de los Ancient del Flare, pero ya sabemos que en mapas altos, pues digamos que la defensa no hace tanta cosa, ¿no? No tiene un efecto tan fuerte, vamos a decirlo así. Pues ya vimos en el tema de desempeño, y hemos visto brevemente, hemos hecho esta prueba y podemos darnos cuenta que hubo un mejor desempeño con la combinación de Baldurs y Magus. Obviamente por el 40% de Double Damage, que si no entiendes muy bien cómo funciona, pues te recomiendo que veas mi video de Damage y Hits donde te lo explico muy bien. Hay otra cosa importante que tomar en cuenta y es que cuando tienes el set Baldur, en este caso las 3 piezas, o la combinación, si la tienes completa tal como lo estoy teniendo yo, pues tienes 15% de increase en el Wizardly Damage. O sea, es 15% que se va a ir acá. Es un rate. No es un adicional así como tal puntual, sino que es un rate. Entonces el incremento es fuerte, algo que no tienen los sets Mastery. Entonces, la verdad que si tú ves acá las opciones, sí, digamos que tiene muchas más opciones, como 15% de Critical Damage, 15% de Silent Damage. Por supuesto que sí, es un set Mastery y tienen usualmente estas opciones que se van incrementando conforme vas evolucionando el set. Sin embargo, no tienen un increase así como tiene esta combinación. Y 15%, por más que parezca poco, esto se puede potenciar con algunos moons, con algunos mounts, incluso si tú cambias el build y digamos que yo lo he puesto en un build estándar, en este caso suficiente energía para tener el skill root y después el resto en agilidad, que como saben es un build usual, pero si yo le pusiera más stats en el atributo de energía, incrementaría obviamente su Wizardly Damage y pues por este adicional que tiene de 15% el incremento sería aún más. Entonces obviamente con todo esto que te estoy diciendo hay una ventaja que tiene la combinación de set Ancients del Flare, el Magus y el Baldur con respecto a un set Mastery. Pero tendríamos que verificar también cómo está el market para ver aún más su conveniencia. Bueno, dándonos un pequeño vistazo al market de Midgard, podemos encontrar esta combinación por 300 Bless en estándar, vamos a decirlo así. Por aquí he visto también que hay más 9 a 400 Bless, como podemos ver por aquí. Así que podemos decir que su promedio en encontrar uno de estos sets, siendo un poco oportunistas, quizás podemos encontrar esta combinación entre 350 Bless y 400 Bless. Yendo ya a la segura, en tenerlo más 9 y poder colocarle opciones de Jolt of Harmony. Para el caso de Blood Angel, pues solamente he encontrado este set que está a 500 Bless. No podemos decir que ese es su precio estándar porque pues no hay más oferta en este momento, pero las veces que yo estoy investigando lo he encontrado también en alrededor de 450 a 500 Bless. Si somos un poquito más matemáticos, podríamos calcular que dependiendo de la temporada y la demanda, podríamos encontrar sets Blood Angel
más o menos en alrededor de entre 450 a 500 bless, quizás 400 por ahí siendo un poco oportunistas o haciendo un par de trades. Pero ya vemos que los precios podemos conseguir una combinación de Magus y Baldur a un menor precio. Así que podemos decir que además de la performance, también en precio, digamos que sigue siendo una mejor opción el Magus y Baldur. Por ahí puede salir la pregunta, oye Sator, está bien, está muy bonito, ya vemos que tiene mejor performance, un 40% de double damage, tiene casi el mismo desempeño de un Blood Angel, incluso puede tener casi el mismo desempeño que un Holy Angel, ¿ah? No tengo el set ahorita para hacer la prueba, pero yo tenía antes un set Holy Angel. Tenía el set de mi White Wizard, llegó a tener ese set. Y pues la verdad, cuando hice el cambio, yo buscando ahorrar algunos bless, terminé descubriendo que tiene un mejor desempeño con esta combinación. Así que podría decirte que hasta el nivel de Holy Angel, esta combinación de Baldur y Magus, la verdad que tiene mejor performance. Y obviamente va a tener un mejor precio en el mercado. Quizás aún te quede la preocupación de que obviamente este set tiene una defensa baja comparado con lo que te puede otorgar un set Mastery. En el caso del Blood Angel pues ya tiene más defensa, en Dark Angel, en Holy pues va a tener mucha más. Quizás ya se sienta un poquito la diferencia cuando vas a solear cuando tienes un set Soul. Y ahí sí pues vas a sentir digamos un poquito la diferencia de hits. Pero en mapas más altos, o sea cuando tú ya pasas SOT, ya estás en mapas mucho más altos, la verdad que la defensa ya no es tanta cosa. Si quisieras solear de repente sí, pero ya en mapas muy altos tú siempre necesitas un Agility Soul Master, que por cierto si deseas tener el Max Soul Barrier, pues te recomiendo que veas el video que hice del Agility Soul Master desde su creación hasta la obtención del Max Soul Barrier. Entonces ya teniendo estos supports, yo creo que la verdad ya ahí sí no le encuentro ninguna diferencia. Probablemente sí con sets muy altos como el Apocalypse, Brilliant, de repente incluso el Lighting, sí, obviamente vas a tener un increíble hit y vas a destrozar los spots, pero estamos buscando como siempre en este canal hacer el menor gasto posible y disfrutar del juego, obviamente para no frustrarte. Así que después del análisis pues puedo asegurarte que esta combinación de Ancient All es muy buena para poder jugar tu White Wizard tanto en el mid game como en el end game. Yo no he tenido ningún problema en hacer party y llevarlo hasta mapas altos, siempre con support, por supuesto que sí, pero siempre teniendo una excelente performance. Y para que no te quedes con la duda, lo he traído acá al Grey Aida, para que más o menos veas los hits que hace. Obviamente, pues es de papel, porque la defensa que tiene es muy baja y estos bichos pegan fuerte. No podrás solear, pero si te das cuenta, los hits son nada despreciables, teniendo en cuenta que si bien pues tengo un staff decente y el libro que te regalan en el Speed Server, sigo teniendo esta combinación de Baldur y Magus y los hits pues siguen siendo muy buenos. Hasta aquí el video, espero que te haya servido esta información para que puedas tomar una decisión de cómo equipar a tu White Wizard sin gastar tantos recursos, teniendo un buen performance y disfrutando del juego sin frustrarte. Si tienes alguna consulta adicional o quizás alguna recomendación para seguir mejorando a mi White Wizard, no olvides dejarlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, se despide tu amigo Sator.